La economía cubana es la más subvencionada del mundo. Recibe miles de millones de dólares de China, de Rusia, de la India, de los países de la Unión Europea, además de petróleo gratis de México y de Venezuela. Y con toda esa cantidad de dinero, ¿qué hace la dictadura? Enriquecer a sus líderes y empobrecer a la gente, para utilizarlos como cárcel y además presentarse como víctima. La dictadura cubana no está en una escasez por culpa de ningún bloqueo, sino por culpa del verdadero bloqueo que ha llevado a cabo la dictadura contra su pueblo. Vamos a hablar de todo ello y de los más de 1.300 millones que ha desviado la dictadura fuera de las fronteras. Esto es un escándalo total. Quédate hasta el final porque vas a alucinar. Cuando te hablan de bloqueo en Cuba, lo que no te dicen es ¿quién es el que prohíbe el comercio mayorista y minorista? La dictadura cubana. ¿Quién es el que prohíbe la importación de medicinas y de alimentos y ha mantenido temporalmente el permiso de importar parte de esos? La dictadura cubana. ¿Quién es el que produce 45.000 barriles al día internamente de crudo y luego desvía ese crudo hacia otros países? La dictadura cubana. El único bloqueo que hay en Cuba es el de la dictadura cubana contra su pueblo. Y esto es importante porque Estados Unidos no impone ningún bloqueo a lo que es la dictadura cubana. Lo que está haciendo es poner un embargo a los líderes y te voy a explicar por qué. No es lo mismo un embargo que un bloqueo. Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales de Cuba. De hecho, si no fuera por la entrada gigantesca de remesas a Cuba desde Estados Unidos, Cuba no solamente estaría en la miseria que está hoy, sino que además estaría en la ruina más absoluta. Además, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales, tanto en alimentos como en medicinas. Importantísimo. Otra cosa es un embargo. Fíjate si esta gente será hipócrita, ¿de acuerdo? Que te dicen, hay un bloqueo criminal en Cuba, hay un bloqueo criminal en Cuba. Menos mal que están enviando miles de millones desde China, desde Rusia, desde México, desde la India, desde la Unión Europea. Entonces no hay bloqueo. ¿Entiendes? Es que son tan ridículos que ni siquiera saben crear su propia narrativa. Por supuesto que no hay ningún bloqueo. Cuba tiene más de 27 tratados comerciales con más de 90 países de todo el mundo, incluyendo todas las grandes economías del mundo. Produce 45.000 barriles al día de petróleo, porque se ha quedado sin combustible, porque la dictadura envía ese petróleo hacia afuera y se queda el dinero. Recibe 50.000 barriles al día de petróleo gratis de México y de Venezuela. Por otro lado, ¿quiénes son México y Venezuela para dar petróleo gratis a Cuba, verdad? Sobre todo teniendo Pemex, la petrolera mexicana, y PDVSA, la petrolera venezolana, en la quiebra técnica. Datos, ¿no? ¿Y qué hacen con ese petróleo? Lo reenvían fuera y se quedan estos líderes que se están haciendo multimillonarios mientras utilizan a la población rehén como ejemplo de victimismo para seguir lucrándose ellos. Esto es muy importante. Entre el año 2014 y el año 2024, Cuba ha recibido más de 200.000 millones de dólares de China, Rusia, India, la Unión Europea, los acuerdos de entrega de petróleo gratuito y con donaciones de deuda. 200.000 millones de dólares. Increíble, ¿no? ¿Sabe lo que han hecho con ello? Robarlo. La dictadura ladrona y asesina roba todo el dinero que llega a Cuba. Para empezar, las remesas se quedan con los dólares y les dan un tipo de cambio basura a los pobres cubanos rehenes que quedan en la isla. Esto es increíble, ¿verdad? ¿Quién es el que prohíbe el comercio minorista y el comercio mayorista? La dictadura cubana. ¿Qué bloqueo ni bloqueo? Pero es que la dictadura cubana ya se ha descubierto que ha robado al menos 1.300 millones de dólares en un
año. Más de 1.300 millones de dólares desviados en un año a través de un entramado de empresas pantalla que utiliza la dictadura para desviar dinero hacia cuentas offshore. 1.300 millones de dólares. Acompáñame. Escándalo absoluto. Cuba ha revendido más del 60% del petróleo que le enviaba Venezuela gratuitamente, de acuerdo con los datos que ha podido recopilar uno de los oficiales de Estados Unidos. Mientras millones de cubanos sufren apagones, la pérdida de acceso a sus remesas, etcétera, y, por supuesto, una escasez absoluta de lo que son combustibles, el gobierno ha revendido la gran parte del petróleo subsidiado recibido por Venezuela. La información la publicaba el Nuevo Herald con datos específicos, no es una invención de las empresas. Fijaos, esto lo que muestra es que han recibido alrededor de 70.000 barriles al día de crudo y derivados de Venezuela entre 2024 y 2025, pero mandaban el 60% fuera. ¿Qué es lo que ha mostrado este oficial del Departamento de Estado? Que lo que hace es otra prueba de cómo el régimen ilegítimo prioriza su propio enriquecimiento. Los cubanos no reciben nada de todo esto que les llega, pero fíjate lo que utiliza, es increíble. Estamos hablando de entre 27.000 y 30.000 barriles al día cada año, es decir, que estos 1.300 millones que son de un año es solamente la punta del iceberg. Y lo que es muy importante, muchos de estos cargos luego los revendían para que llegasen a Asia. Este escándalo emerge en un momento absolutamente clave. ¿Por qué? Porque la dictadura cubana, como siempre, acude al victimismo para mantener su sistema parasitario. Lo que está haciendo es lo que hace siempre, convertir a sus ciudadanos en rehenes para mantener ese sistema parasitario que sirve para enriquecerles a ellos. ¿Qué mecanismo utiliza la dictadura para llevar este dinero fuera de las fronteras de Cuba? Utiliza a unas empresas estatales, un conglomerado, que lo que hace es toda una serie de movimientos opacos para que desaparezca cualquier trazabilidad de qué es lo que ha ocurrido con ese petróleo. Para empezar, fíjate, Venezuela y México envían petróleo regalado. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente? Ese petróleo llega a las costas de Cuba e inmediatamente lo revenden. ¿Pero cómo lo revenden? A través de una empresa pantalla que lo que hace es generar esos ingresos por revenderlo en un país fuera de Cuba. Por supuesto, en esos países lo que se hace es que se intercambia y se mueve a otras empresas pantallas y se empieza a diluir, desapareciendo completamente, porque si esos 1.300 millones de dólares los hubieran metido directamente en las cuentas de Cuba, no tendría hiperinflación y no tendría la depresión económica que tiene ahora. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La realidad de Cuba es exactamente eso, una dictadura asesina, ladrona y torturadora que además utiliza un sistema parasitario en el que se presenta como víctima para enriquecer a sus líderes, mientras toda esa ayuda y todos esos miles de millones de dólares que le llegan de China, de Rusia, de la India, de los países de la Unión Europea, las condonaciones de deuda, petróleo gratuito, más de 90 países comerciando en más de 27 tratados bilaterales, todo eso a los ciudadanos de Cuba no les llega nada. Lo que está haciendo la dictadura es literalmente expoliar hasta la muerte a los ciudadanos de su país y además utilizando al país como una cárcel de miseria para perpetuar su victimismo. Que no te engañen.